No suelo mirar el móvil en mitad de la madrugada, pero esa noche lo hice. No fue una corazonada ni un presentimiento, simplemente tenía calor. Me moví en la cama buscando una posición menos sudorosa y vi que la pantalla se iluminaba. Eran las 2:47 de la mañana. En un principio no le di importancia, pensé que sería alguna notificación absurda o un correo del trabajo. Pero lo que me llamó la atención fue el pequeño gesto de Laura al girarse hacia mí justo cuando se encendió el teléfono. No fue un movimiento natural. No fue casualidad. Fue el tipo de movimiento que alguien hace cuando sabe que está a punto de ser descubierto. Me hice el dormido, dejé que creyera que seguía profundamente en otro mundo, y entonces la vi deslizarse con el móvil entre las manos, como si fuera una adolescente escondiéndose de sus padres. Lo metió debajo de la almohada y luego se quedó quieta, tan quieta que por un momento pensé que se había dormido también, pero no. La respiración no engaña. Estaba tan despierta como yo, los dos fingiendo que no sabíamos lo que sabíamos. Al día siguiente, no dije nada. No por falta de valor, sino porque necesitaba entender qué estaba pasando. Laura y yo llevábamos 8 años casados, 10 juntos en total. Sin hijos, por decisión mutua. Compartíamos una hipoteca, 2 gatos y una rutina que, hasta hace poco, me parecía suficiente. Pero algo se había roto, y no sabía si era reciente o llevaba años agrietándose mientras yo miraba hacia otro lado. Así que decidí hacer lo que muchos no se atreven, esperé. Esperé a ver hasta dónde llegaba, hasta qué punto estaba dispuesta a mentirme en la cara. Y llegó el momento, como siempre llega, de forma tonta y casi cómica. Voy a salir con Marta y Silvia, me dijo el sábado por la tarde, mientras se ponía ese vestido verde que yo sabía perfectamente que solo se ponía para citas importantes. Vamos a cenar por Chueca, igual se alarga. ¿Quieres que te pase a buscar? Le pregunté, mirándola desde la cocina sin levantar la voz, solo para medir su reacción. No, no te preocupes, respondió ella, rápida, como si lo tuviera ensayado. Marta me deja en casa después, o si no, pillo un taxi. Y ahí estaba. La coartada. La cena con amigas. El vestido. El maquillaje que llevaba demasiado cargado para una simple noche de tapas. Las uñas recién hechas. Todo cuadraba, excepto que yo ya lo sabía. Porque lo que Laura no sabía es que esa misma mañana, mientras ella se duchaba, yo había visto el mensaje. No entero, solo una parte. Una notificación en la pantalla. ¿Entonces quedamos en el hostal a las 8 o prefieres que te recoja antes? El remitente tenía guardado el nombre como Cristina Pelú, pero no hacía falta ser un genio para saber que ninguna Cristina escribe con voz de hombre. Diviértete, le dije, acercándome a darle un beso. Mándame un mensaje si se hace muy tarde, por si me preocupo. Claro, dijo ella, evitando mirarme más de lo necesario. No te preocupes. Y se fue. Y yo me quedé, con los gatos, con el silencio de la casa y con una rabia tan contenida que me temblaban los dedos. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé de pie un momento en el pasillo, escuchando sus pasos en las escaleras y luego el sonido del portal al cerrarse. No tenía miedo, ni ansiedad, lo que tenía era una necesidad urgente de confirmar lo que ya sabía, porque hay una diferencia enorme entre sospechar que tu mujer te engaña y tenerlo delante de los ojos. Entre imaginarlo y ver la evidencia con tus propias manos. Volví a la habitación, encendí la lámpara de la mesilla y tomé su portátil del escritorio. No tenía contraseña, nunca lo había tenido, porque siempre habíamos dicho que no necesitábamos secretos. Irónico, supongo, pero útil en ese momento.
Me tomó menos de 5 minutos entrar en su cuenta de correo, donde encontré solo correos del trabajo, de tiendas online y de su hermana. Cero útil. Lo siguiente fue su WhatsApp web. Ella había olvidado cerrar sesión, o quizás pensaba que yo era demasiado idiota para fijarme. Al abrir la ventana del navegador y ver su conversación con Cristina Pelú, confirmé todo lo que necesitaba. No era una peluquera, no era una Cristina. Era un tipo llamado Rubén, que por lo visto trabajaba en alguna sucursal de CaixaBank en Atocha. No me costó demasiado reconstruir la historia leyendo los mensajes anteriores. Llevaban viéndose desde hacía casi 4 meses, se habían conocido en una charla de su empresa, y lo que empezó como un café inocente se convirtió en cenas. Luego en desconexiones necesarias y finalmente en escapadas a hostales baratos donde Laura decía que tenía formaciones internas o días de salud mental. En los mensajes, ella escribía como una adolescente entusiasmada, usando diminutivos y emojis que jamás me había dedicado a mí. Rubén, por su parte, se expresaba como un idiota con autoestima inflada, de esos que piensan que ser un poco cabrón les da encanto. Hablaban de lo que harían esa noche en el hostal, de cómo ella llevaría ese conjunto rojo que a él le encantaba, y de cómo yo era un tipo tranquilo que nunca sospechaba nada. Me reí. Literalmente me reí solo, a carcajadas, porque me parecía tan absurdo, tan básico, tan vulgar. ¿Y por qué me dolía? Apagué el portátil y me senté en la cama, sin moverme durante media hora. No sabía si estaba más jodido por la traición o por el hecho de que ella pensara que podía hacerlo sin consecuencias. Me sentía estúpido. Me había pasado los últimos años trabajando de sol a sol para que no le faltara nada, organizando mi vida alrededor de la suya, diciendo que no a planes con amigos porque ella prefería estar en casa, comprando regalos en fechas sin importancia solo para hacerla sonreír, y resulta que todo ese tiempo ella estaba construyendo otra historia a mis espaldas con un bancario con pinta de trilero. Cuando me calmé, decidí que no iba a hacer lo que hace todo el mundo. No iba a gritarle, ni a llorar, ni a lanzarle sus cosas por la ventana. Eso es lo que esperan que hagas. No, yo iba a hacer algo mejor. Fui a la cómoda y saqué una vieja cámara digital que usábamos en los viajes. Comprobé que tenía batería, y entonces volví al ordenador, abrí WhatsApp web y grabé toda la conversación. No solo las últimas, todas. Desde el primer mensaje hasta el último. Incluso me tomé el tiempo de leer algunos en voz alta, grabando mi reacción. No para compartirlo, sino para tener una prueba de que yo sabía exactamente lo que había pasado. Luego me fui a la cocina, me serví una copa de vino, no por placer, sino para bajarme la rabia, y me senté en el sofá a esperar. Pasaron 2 horas hasta que volvió. Cuando entró por la puerta, ya sin maquillaje y con el pelo recogido, noté un leve brillo en sus ojos que delataba que venía de otra parte. Se quedó paralizada al verme ahí, despierto, con la cámara sobre la mesa. ¿Qué haces despierto?, preguntó, como si no supiera. No podía dormir, le dije, tranquilo, sin levantar la voz. Pensé que podíamos hablar. ¿Hablar de qué? De Rubén. De CaixaBank. De los hostales. De tus formaciones internas. Se quedó de piedra. La cara se le transformó en tiempo real, y por un momento no supo qué decir. No gritó, no lloró, no negó nada. Solo bajó la mirada. ¿Puedo explicarlo? Claro que puedes, le dije. Pero no quiero escucharlo ahora. Solo quiero que sepas que ya lo sé todo. Y que no pienso seguir con esta farsa ni un día más. No es tan simple. Sí lo es, Laura. Lo haces simple tú.
Porque en vez de hablar, decidiste a otro. No fue solo eso. Me da igual si fue solo eso o si lo amas. Ya no importa. Se acercó, como si intentara tocarme, pero me aparté. Le pedí que durmiera en el sofá, no porque quisiera castigarla, sino porque no podía soportar tenerla cerca. Y ella, en un acto de dignidad inútil, obedeció sin discutir. Esa noche no dormí. Ni falta que hacía. El lunes por la mañana, mientras ella se duchaba, yo ya tenía todo planeado. No tenía intención de quedarme callado ni de dejar que se hiciera la víctima. Había dormido 3 horas en 2 días, pero tenía la mente clara. No iba a perdonar, y mucho menos a olvidar. Cuando salió del baño, envuelta en su toalla, me miró con esa cara que ahora me resultaba insoportable, esa mezcla de falsa normalidad y miedo a ser confrontada. Como si esperara que con el paso de los días yo fuese bajando la guardia y aceptando su silencio como parte de un nuevo comienzo. Pero no. Lo que ella no sabía era que ya no estaba negociando nada. Solo iba a decirle lo que había decidido. Tenemos que hablar, le dije sin rodeos, mientras ella rebuscaba ropa en el armario. ¿Ahora? Respondió, sin mirarme. Estoy con prisa. Ahora, Laura. Si no tienes 10 minutos para tu marido, no esperes que quiera seguir siéndolo. Se giró, me miró por fin a la cara, y supo que no estaba bromeando. Se sentó en la cama sin decir nada más. El sábado vi todos los mensajes. Leí cada palabra. Grabé todo. Sé lo del hostal, sé lo de los días falsos, sé que lleváis viéndoos desde hace meses. No lo niegues, no intentes manipularme, no quiero una historia. Solo quiero saber si piensas admitirlo sin rodeos. Sí, lo admito, dijo, tragando saliva. No pensaba que lo descubrirías así. Iba a contártelo. Iba a hacerlo. ¿Cuándo, Laura? ¿Después de otro polvo con ese imbécil? ¿Después de que me comprara otro regalo de cumpleaños como si no estuvieras a alguien detrás de mi espalda? No fue planeado, Sergio. No estaba buscando a nadie, simplemente pasó. Me sentí sola. Me sentí ignorada. ¿Ignorada? Solté, casi riéndome. Cocino, limpio, trabajo como un animal, no salgo con nadie para estar contigo, no me meto en tus cosas, te dejo respirar, te compro lo que te gusta, y dices que te sentías ignorada. ¿Qué más necesitabas? ¿Un grupo de mariachis cada noche? No me trates como una mierda, por favor. Te estoy tratando como alguien que traicionó a su pareja. Si querías más atención, lo mínimo era hablarlo. Pero preferiste irte a un hostal barato con un imbécil de corbata a mis espaldas. Eso no es un error. Eso es una elección. Y ahora yo elijo no seguir cargando con esto. ¿Qué significa eso? Significa que vas a coger tus cosas y te vas a ir hoy mismo. Tengo el día libre y no pienso compartir esta casa contigo ni una hora más. No te voy a gritar, no te voy a insultar, pero tampoco voy a dormir en el mismo techo que tú como si nada. No tengo a dónde ir ahora mismo. Entonces vas al piso de Rubén, o alquilas una habitación, o llamas a tu hermana, me da igual. Pero hoy sales de aquí. Te llevas tu ropa, tus cosas, tu portátil y tus recuerdos. No quiero verte en la cocina, no quiero oír tu voz. Quiero recuperar mi vida sin mentiras. Se quedó callada unos segundos, como si esperara que yo cambiara de opinión, como si aún le quedara algo de poder sobre mí. Pero cuando vio que no iba a ceder, se levantó y empezó a vestirse en silencio. No discutimos más. No gritamos.
Ella metió su ropa en 2 bolsas grandes, guardó su neceser, cogió su portátil y su cargador, y se fue. Cerró la puerta con la misma indiferencia con la que la había abierto 3 días antes para irse a su cena con amigas. Y cuando se fue, por primera vez en muchos años, sentí paz. No duró mucho. A las 2 de la tarde, me llamó su madre. Luego su hermana. Luego una amiga suya que nunca me había soportado. Todos con la misma historia, la misma pregunta disfrazada de preocupación: ¿qué ha pasado? ¿Por qué la echaste? ¿No podéis hablarlo? Me limité a decir que Laura ya había explicado lo que necesitaba explicar y que no pensaba justificarme con nadie. Cuando colgué la última llamada, entendí que ella ya había activado su red de contención, su versión reducida de los hechos. Seguro que les había dicho que fue una confusión, una etapa, un error que estaba a punto de corregir. Todo menos la verdad completa. Por suerte, yo ya no vivía en función de lo que ellos pensaran. Esa tarde recogí sus cosas restantes. No rompí nada, no tiré nada. Las metí en bolsas, ordenadas, y las bajé al trastero. Limpié la habitación, cambié las sábanas, abrí las ventanas, y me senté en el sofá con una cerveza sin mirar el móvil. No sentía orgullo, ni rabia, ni tristeza. Sentía que estaba haciendo lo correcto. Y eso me bastaba. La venganza no fue algo que planeara en un arranque de rabia. Tampoco fue impulsiva ni emocional. Fue práctica. Fría. Precisa. Algo que hice porque lo sentía necesario, no por satisfacción personal, sino porque no podía permitir que se fuera sin asumir consecuencias. Durante años compartimos una vida, un hogar, una cuenta conjunta, pero sobre todo una confianza que ella pisoteó sin pestañear. Y no se trataba de devolverle el golpe en la misma moneda. No pensaba acostarme con nadie para igualar el marcador. No iba a jugar a eso. Lo que yo quería era dejar claro que conmigo no se juega, y que sus decisiones no iban a quedar flotando en el aire como si nada hubiese pasado. Así que el lunes por la noche, cuando estaba seguro de que ya se había instalado en algún rincón prestado, le mandé un mensaje. Le pedí que pasara por la casa el miércoles por la tarde a recoger el resto de sus cosas porque no iba a seguir almacenándole nada. Fue breve y directo. No contestó. El martes me pasé toda la tarde hablando con el abogado que había contactado el domingo. No quería esperar más. La separación iba a ser rápida. Como no teníamos hijos, y el piso estaba a mi nombre desde antes del matrimonio, no había demasiadas complicaciones. Lo único compartido de verdad era la cuenta corriente y algunos muebles que ella ni siquiera había comprado. La idea del abogado era clara: hacerlo rápido, documentarlo todo y entregarle los papeles en mano. Yo tenía que decidir cómo. Y decidí hacerlo de una manera que se le clavara como el primer trago de café cargado después de una resaca. Elegí el sitio, elegí el momento, y sobre todo, elegí el público. Ese miércoles, mientras ella entraba en casa como si todavía le perteneciera, yo ya había invitado a su hermana para que viniera a tomar un café y hablar del tema con calma. Ella no sabía que su hermana me había pedido que no la metiera en el medio, pero cuando le dije que tenía algo que mostrarle, no se negó. Quería entender por qué yo me había cerrado en banda. Laura entró con una bolsa vacía, mirando a su alrededor como si todavía le doliera ver sus cosas fuera de lugar. En cuanto cruzó la puerta y vio a su hermana en el comedor, puso una cara que no se le olvidará fácilmente. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó sin soltar la bolsa. Lo mismo que tú, respondí. A enfrentar lo que toca. No hubo insultos, no hubo tensión. Solo le entregué un sobre con los papeles y le pedí que se sentara.
Su hermana estaba callada, confundida. Le pasé la cámara que había usado días antes y le puse la grabación. Nadie habló durante los 5 minutos que duró. Solo se escuchaban los clics del ratón, mis frases en voz baja leyendo los mensajes y la imagen clara de las conversaciones entre Laura y Rubén. Cuando terminó, su hermana me miró sin decir nada. Luego miró a Laura, que ya no tenía excusas. Ni lágrimas. Ni explicaciones. Solo vergüenza. Una vergüenza que ya era tarde para sentir. ¿Es esto real?, le preguntó su hermana. Laura no contestó. Se levantó, agarró su bolsa, y en silencio empezó a meter ropa, zapatos, cosméticos y libros que aún quedaban en la habitación. Le di una caja que ya tenía preparada con el resto de sus cosas, y bajó las escaleras con todo en brazos, sin decir una palabra. Su hermana la siguió, sin intentar protegerla. El mensaje había quedado claro. Yo no era un idiota. Yo no iba a cubrirle sus miserias. Y sobre todo, no iba a dejar que se fuera sin que su círculo más cercano supiera lo que había hecho. Esa noche, Rubén me escribió. No sé cómo consiguió mi número. Tal vez ella se lo dio, o quizás revisó algún contacto compartido. El mensaje era corto, no hacía falta hacer esto así. No le respondí. Al día siguiente volvió a escribir, no te estoy quitando a nadie. Ella vino sola. Me reí. Qué manera tan patética de intentar justificar lo injustificable. Lo bloqueé. No porque me afectara lo que dijera, sino porque me molestaba que pensara que tenía derecho a decir algo. El viernes siguiente envié copias del expediente de separación a Recursos Humanos del banco donde Rubén trabajaba. Incluí pruebas de que usaban horarios de trabajo para verse, de que habían mentido en informes internos para justificar ausencias y de que usaban beneficios corporativos para pagar habitaciones de hotel. Todo documentado. No era por venganza romántica. Era por principios. Si él había participado en una doble vida con mi mujer, en horas de oficina y con recursos de su empresa, entonces que afrontara también eso. No quería destruirle la vida, solo dejar claro que sus acciones tienen precio. Nunca supe si lo despidieron, pero al menos me aseguré de que alguien en su empresa supiera la verdad. La semana siguiente fue la más silenciosa de mi vida. Nadie me llamó, nadie vino a reclamar nada. Mi entorno más cercano me respetó, porque ya sabían la versión completa. No pedí comprensión, pero me la ofrecieron. No me sentí mejor, no me sentí más fuerte. Solo más en paz. Y eso era suficiente. Pasaron 14 días exactos desde que Laura salió por la puerta con sus cosas antes de que volviera a escribirme. El mensaje no fue largo, pero sí cuidadoso. Me pidió que nos viéramos en persona, sin rodeos, sin testigos, sin gritos. Decía que necesitaba hablar, no para convencerme de nada, sino para cerrar el ciclo de una forma menos violenta. Lo pensé un rato, no porque creyera que merecía una explicación más allá de lo que ya había visto, sino porque, si tenía algo más que decirme, prefería escucharlo de frente y no en un mensaje o a través de terceros. Le respondí que sí, que podíamos vernos en la cafetería de la estación de Chamartín, un sitio neutral, público, sin posibilidad de dramatismo. Puso un ok y no dijo nada más. La vi llegar el viernes a las 6 en punto, con la misma chaqueta negra que usaba en otoño, con el pelo suelto y cara de alguien que llevaba días sin dormir bien. Se sentó sin que yo tuviera que decirle nada, pidió un café con leche, y luego me miró sin decir una palabra. Yo no tenía nada que preguntar, así que me limité a esperar. He estado pensando mucho en todo, empezó, mientras removía el azúcar con una lentitud innecesaria.
No solo en lo que hice, sino en cómo llegamos hasta aquí. Llegamos porque tú lo decidiste, le respondí sin levantar la voz. Lo demás es decorado. No quiero justificarme. Solo quiero explicarte lo que no supe decir antes. Sé que te fallé, no lo voy a negar. Pero también sé que esto no vino de la nada. Yo llevaba meses sintiéndome sola, invisible, atrapada en una rutina donde todo giraba en torno a lo práctico. Tú hacías mucho por la casa, por mí, sí, pero todo era mecánico. Parecíamos compañeros de piso más que pareja. ¿Y por eso te acostaste con otro? ¿Por qué te faltaban fuegos artificiales? No, me acosté con otro porque fui cobarde. Porque en vez de enfrentar lo que sentía y hablarlo contigo, busqué una salida fácil. Lo sé. Lo acepto. No lo estoy diciendo para que me perdones, porque entiendo que eso no va a pasar. Solo quiero que sepas que no fue porque tú no fueras suficiente. Fuiste más que suficiente. Yo fui la que no supo estar a la altura de la relación. No respondí. Había algo en su tono que sonaba sincero, pero eso ya no importaba. La sinceridad no arregla una traición, solo la hace más digerible. Ella bebió un sorbo del café y bajó la vista, como si le costara mantener la conversación. Después de que me echaste, estuve unos días en casa de Marta y luego me fui a un piso compartido. No estoy con Rubén. De hecho, corté con él la misma semana. Ni siquiera me habló después de que le mandaras los papeles al banco. Lo despidieron. No era mi intención que lo echaran. Solo que supieran en qué usaba su tiempo. Lo sé. Aún así, fue un golpe duro. Él no era lo que yo creía. Lo descubrí muy rápido. Te hizo un favor. Lo sé. Pero no quita que perdí lo más importante de mi vida por alguien que no valía ni el esfuerzo. Eso no es problema mío, dije, ya con más indiferencia que ira. No estoy aquí para consolarte. No lo espero. Solo quería verte una última vez y decírtelo. Sé que no hay marcha atrás, y lo acepto. Solo quiero que sepas que me arrepiento de todo. Que si pudiera volver atrás, lo haría. Que te echo de menos. ¿Me echas de menos a mí o a lo que yo representaba? A ti, Sergio. A ti. Hubo un silencio incómodo. No porque quedaran cosas por decir, sino porque todo lo que se decía en ese momento ya llegaba tarde. Ella terminó el café, sacó un billete de 5 euros, lo dejó sobre la mesa y se levantó. Me voy. No quiero alargar esto. Te deseo lo mejor. Y gracias por venir. Asentí con la cabeza. No tenía energía para decirle nada más. Mientras se alejaba, no sentía alivio ni rabia. Solo una especie de vacío que ya no dolía. Cuando desapareció entre la gente, me quedé unos minutos más en la mesa, terminando mi café. En ese momento entendí que esa era la última vez que la vería. Y también entendí que no lo lamentaba. Volver a casa después de esa última conversación no fue como regresar a un sitio que dolía, ni tampoco como cruzar un campo minado de recuerdos. Fue, simplemente, volver a mi espacio. Durante años pensé que el hogar era una construcción compartida, algo que requería de dos personas sincronizadas, en equilibrio. Pero después de todo lo que pasó, entendí que también podía ser mío solo, que podía llenar cada rincón con mi presencia sin que se sintiera vacío. Las primeras noches sin ella fueron raras, eso es cierto, porque todo estaba impregnado de su forma de hacer las cosas, desde cómo organizaba los cubiertos hasta el lugar donde dejaba sus zapatillas. Pero con el paso de los días fui recuperando terreno.
Cambié la disposición de los muebles, regalé algunas de sus cosas, redecoré el dormitorio con colores distintos, tiré a la basura todas las sábanas que habíamos comprado juntos. No por rencor, sino porque necesitaba respirar distinto. Los fines de semana, que antes eran espacios compartidos, se transformaron en momentos para mí. Volví a leer, retomé el contacto con amigos que había dejado a un lado por comodidad o por esas excusas que uno se pone cuando está en una relación larga. Fui a cenar solo a un restaurante de Lavapiés un sábado por la noche y no sentí pena ni incomodidad, solo paz. No quería conocer a nadie, no estaba en ese punto, pero al menos ya no evitaba los lugares donde solíamos ir. Incluso volví a nuestro antiguo bar de Malasaña, pedí lo de siempre y me senté en la misma mesa. No se sintió como nostalgia, se sintió como reapropiación. Lo más difícil fue responder las preguntas de la gente que no sabía o no entendía lo que había pasado. Algunos conocidos, compañeros del trabajo o vecinos, venían con frases suaves, con esas expresiones de todo bien, no la he visto hace tiempo, como si tuvieran miedo de abrir una herida. A los que valía la pena, les dije la verdad sin adornos. A los otros, les dije que había sido una separación necesaria. No tenía ganas de justificarme con todo el mundo. La intimidad, una vez rota, se vuelve un bien muy caro. Un mes después, recibí por correo una carta firmada por ella. No era larga. Me decía que había encontrado un pequeño piso en Embajadores, que estaba yendo a terapia, y que comprendía si yo no quería saber más de ella, pero que deseaba que pudiera rehacer mi vida con tranquilidad. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque ya no tenía nada que decirle. Esa carta llegó tarde, como todo lo demás. Lo que aprendí de todo esto no es romántico ni inspirador. No se trata de superación personal ni de grandes descubrimientos. Lo que aprendí es que el amor no es garantía de nada, que la fidelidad no siempre viene de la gratitud, y que las personas, incluso las que te conocen mejor que nadie, pueden traicionarte con una facilidad desconcertante. Aprendí que uno no debe dar nada por sentado, y que el afecto se demuestra todos los días, pero también se exige con claridad. No se puede amar a ciegas ni aguantar en nombre del pasado. El presente, al final, es lo único que importa. Ahora me despierto solo y no me pesa. Hago el café como me gusta, sin esperar a que alguien más se levante. Pongo la música que quiero, cocino lo que se me antoja, salgo sin avisar, vuelvo sin justificarme. No hay nadie que me esté esperando ni controlando. Y no se trata de libertad como si antes hubiera estado preso, se trata de autonomía. De vivir con la tranquilidad de que cada cosa que hago es solo mía. He vuelto a viajar. Pequeños fines de semana fuera de Madrid. Valencia, León, Zaragoza. Me sienta bien estar en movimiento. No huyo de nada, solo disfruto. No hay conversaciones pendientes, no hay promesas rotas que me persigan. Tampoco hay expectativas puestas en lo que vendrá. Si algún día conozco a alguien nuevo, será desde otro lugar, sin el entusiasmo ingenuo de quien cree que todo será para siempre, pero con la madurez suficiente para valorar lo que sí funciona mientras funciona. A veces, los domingos por la tarde, salgo a caminar por el Retiro y me siento en el mismo banco donde una vez le pedí a Laura que se mudara conmigo. Me quedo ahí un rato, no para recordar, sino porque es un sitio cómodo y tranquilo. A veces me vienen imágenes de esa escena, de su cara diciendo que sí, de los planes que hicimos. Pero no me quedo ahí. Me levanto, sigo caminando, y pienso en lo que tengo ahora. Es menos de lo que imaginé en aquel entonces, pero es mucho más sólido. Y eso, a estas alturas, vale más.